Buenas tardes, embajador de la Torre. Un gusto tenerlo en página 7. Embajador, está a punto de concluir su periodo en Bolivia. ¿Cuántos años ha estado? ¿Cómo ha sido la experiencia para empezar? Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, estoy a punto de concluir 4 años en Bolivia, que han sido, desde luego, intensos y apasionantes. Por un lado, porque es la primera vez que asumo la representación de la Unión Europea. Yo soy diplomático español de origen y eso ha sido también un aprendizaje. Y por otro lado, porque estos años en Bolivia han sido todo menos aburridos. Años siempre intensos en todos los ámbitos y en el último año especialmente en materia política, con la crisis que se ha vivido, que todavía se vive, con las elecciones pendientes, pues ha sido una experiencia para un diplomático excepcional. Y poder haber participado en algunos episodios de manera directa, pues todavía un motivo de mayor satisfacción. Como usted decía, embajador, le ha tocado pasar en el país uno de los momentos más duros de su historia reciente y lo ha hecho en un rol de mediación y búsqueda de soluciones a la crisis política que se vivía muy importante y que todos los bolivianos siempre recordaremos. Cuéntenos qué es lo que resalta de esos momentos, qué es lo que le queda de ese periodo que fue tan importante para Bolivia y para usted también. Bueno, lo primero que me gustaría resaltar y recordar es a Monseñor Scarpellini. Eugenio no solamente ha sido un gran obispo, muy querido en la diócesis del Alto, donde estuvo más de 10 años, sino también un gran y habilidoso mediador diplomático y político, como demostró en esta crisis, en la que yo le he podido asistir desde el primer momento. Yo creo que Bolivia llora su pérdida y desde luego se va a echar de menos una figura con esa autoridad moral y esa capacidad de convocatoria que tenía él y que fue decisiva para evitar unos momentos de tensión y de violencia gracias a su buen hacer. Eso quería, en primer lugar, un reconocimiento a él. Y por otro lado, bueno, la vivencia ha sido, como ya he dicho, extraordinaria y yo he aprendido mucho de esos momentos tensos en los que los países a veces, es un momento casi mágico, encuentran una manera de reconciliarse y de llegar a acuerdos y consensos. Suele ser en momentos muy críticos, donde la alternativa es el abismo, y aquí se vivió en Bolivia. Hubo un momento en que todos los actores políticos y sociales más importantes del país se sentaron en una gran mesa y pudieron llegar a acuerdos fundamentales como la ley electoral, la elección de los vocales, la extensión del mandato. Esos fueron acuerdos básicos que parecían inalcanzables, pero gracias a la capacidad de cesión de unos y otros y a la visión en favor del bien común de todos, se pudieron alcanzar. Uh-huh. Se ha creado todo un debate post-crisis sobre si hubo o no fraude en Bolivia en octubre pasado. La Unión Europea fue muy firme en su opinión de las irregularidades que se presentaron en la elección pasada. ¿Usted sigue pensando que así fue? Bueno, nosotros, la Unión Europea, no tuvo una misión de observación electoral, tuvo una pequeña misión de expertos electorales y, por tanto, no emitió un informe público. Pero colaboramos estrechamente con la misión de la OEA y seguimos sus informes y su auditoría. Y nuestros coincidían en gran medida con las observaciones de la OEA. Recuerdo la noche electoral cuando se interrumpió el conteo, el TREP, que desde luego es una señal muy clara de que algo no estaba funcionando y se interrumpió por muchas horas. Para nosotros el tema quedó bastante claro en una votación del Parlamento Europeo en la que por una mayoría pues, se decidió entender la situación y los hechos como han sido descritos también en el informe de la OEA. Para nosotros hubo una alteración, un servidor paralelo
que no tenía ningún motivo de existir y una irregularidad material en muchísimos lugares de conteo que, sin entrar ya en el número, determinaban una irregularidad suficiente como para cuestionar el resultado. Yo he escuchado a veces señalar a algunos actores políticos que era el mayor fraude de la historia de Bolivia. Bueno, nuestra percepción es que la alteración posiblemente fue muy menor, pero hubo una alteración. Embajador, muchos dicen que Bolivia es un país ingobernable. Usted dice que cuando estamos al punto del abismo llegamos a acuerdo. Usted lo ha vivido en persona en octubre y noviembre pasado. ¿Qué opina usted de la polarización que nos acompaña desde todos estos años, que usted también la ha vivido en su gestión? ¿Es un problema ideológico, de clases, de racial, étnico? ¿Cuál es su percepción sobre la permanente polarización que acompaña la vida de los bolivianos? Bueno, el problema tiene bastantes raíces y usted ha mencionado varias, pero desde luego la solución pasa por la educación política. Hay que saber convivir, hay que saber que uno no controla todo el espacio político y que tiene que compartir y que probablemente tiene que ceder en algunos aspectos para conseguir lo que anhela en otros. La convivencia en democracia es un equilibrio continuo, muy delicado, y eso es algo que es un reto para todos los países, pero que en Bolivia, en los últimos años, debido a que un partido político tenía una mayoría tan absoluta, parecía innecesario. Yo creo que después de las próximas elecciones volverá a haber un equilibrio político más convencional y las distintas tendencias políticas e ideológicas tendrán que volver a aprender a convivir y a trabajar juntos por el bien del país. Eso es, creo, una lección fundamental para todos los países, no solo para Bolivia, y eso es la única forma con la que se pueden cerrar heridas. La reconciliación nacional pasa por aprender a convivir con el otro. Qué importante. Embajador, la Unión Europea respaldó al TCE recientemente en su decisión de postergar las elecciones para el 18 de octubre. ¿Por qué cree usted que esta es una buena decisión? ¿Por qué han respaldado esta decisión del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, nosotros no hemos emitido ninguna comunicación al respecto. Nosotros hemos sido muy cautelosos y respetamos las decisiones de las instituciones bolivianas y yo personalmente creo que, visto los procesos electorales en otros países, en esta situación de pandemia, es preferible celebrarlas en un momento en que la curva está cayendo y que haya un mínimo de atención sanitaria garantizado. Yo creo que la preocupación por la salud tiene que equilibrarse con la preocupación por el ejercicio del derecho al voto, que desde luego también es igual de fundamental, pero sin poner en peligro las vidas, ¿no? Creo que es un equilibrio muy complicado. Entiendo los debates internos en el Tribunal Supremo Electoral, en el Parlamento, entre los líderes políticos. No es una solución fácil, pero si se trata de retrasar por unas semanas un proceso electoral y a cambio garantizar posiblemente muchas vidas, quizás sea la solución más sensata. ¿Y qué opinión le merecen las pugnas políticas que se han desatado en estos días a raíz de ello y que por los extremos piden elecciones en septiembre en la fecha prevista y por el otro piden postergación indefinida de los comicios? Bueno, es un debate político muy legítimo. Quiero decir que todos los partidos tienen derecho a defender sus ideas y todas probablemente tienen un fundamento. Realizar elecciones lo antes posible, porque esto es un gobierno de transición y en noviembre no era previsible que durara más de unos meses y probablemente llegue a cumplir un año, y los que quieren posponerlo todavía más por razones de salud. Hay que encontrar ese equilibrio, eso es la democracia, encontrar un equilibrio entre dos puntos opuestos, y en eso pues creo que el Tribunal, el Parlamento, la Asamblea Legislativa y los principales actores políticos deberían, ojalá, llegar a un acuerdo, porque eso le da más credibilidad al proceso
y más credibilidad al proceso hace más fuerte las instituciones democráticas de Bolivia. Ojalá así sea. Bueno, entre las muchas aventuras que le ha tocado vivir en Bolivia, embajador, ha estado la pandemia. ¿Cuál cree que es la debilidad más grande del país para encarar esta pandemia? ¿Y qué consecuencias avisoran ustedes para el país después de la pandemia? Bueno, hay unas condiciones previas muy claras. El país cuenta con un sistema de salud sanitario muy precario. Hay muy pocas instalaciones, muy pocos expertos, muy pocos medios. Hoy se está viendo que hay pocos reactivos para realizar los tests. Hay, por tanto, un cierto temor en la población por la insuficiente atención médica y sanitaria, y es totalmente justificable. Hay muchos ciudadanos bolivianos que se encuentran con síntomas y quieren acudir a un centro hospitalario y no encuentran espacio, y eso desde luego es angustioso para ellos, para sus familiares, y muchas veces pues, puede tener un final fatal. Por lo tanto, eso desde luego es una condición previa del país que se tardará en subsanar, porque hay que hacer una inversión en sanidad, en mejorar el nivel de sanidad a medio y largo plazo. Eso es un compromiso de un gobierno y probablemente un compromiso nacional, un pacto de muchos partidos para hacer esa inversión en sanidad en lugar de en otros aspectos, ¿no? Y luego el país, bueno, pues es muy grande y muy diverso. Efectivamente, la pandemia empezó atacando más las tierras bajas y ahora parece ser que está avanzando mucho en el altiplano, donde pensábamos que la altura y los rayos ultravioleta eran una protección, pero no hay que confiarse. Cuando se relajaron las medidas de cuarentena, también se relajaron lamentablemente las costumbres de protección de la población, y eso inmediatamente acarrea un aumento de contagios en Bolivia y también en Europa. Estamos viéndolo justo ahora mismo, que ya se está especulando con una segunda ola de la pandemia en muchos países europeos. A que yo, desde luego, exhorto a los ciudadanos bolivianos que entiendan que el país tiene que abrirse, no se puede mantener la cuarentena cerrada durante mucho tiempo porque eso asfixia al país económicamente y muchas familias no pueden vivir así, en un país donde el 70% de la actividad económica es informal, pero aunque se abra la vida económica, hay que mantener las precauciones básicas para evitar un contagio mayor, puesto que si no podemos encontrarnos con cifras de contagios terribles dentro de unas semanas. Así es. ¿Y cómo le ha tocado vivir a usted la pandemia, embajadora? ¿Ha trastocado los hábitos de trabajo? ¿El teletrabajo se ha implantado en su vida diaria? Cuéntenos un poco que cómo lo ha vivido usted, qué riesgos, qué preocupaciones ha tenido en estos días. Bueno, como todos, nos hemos tenido que adaptar, reinventar y descubrir. El trabajo tradicional tuvo que ceder a nuevas fórmulas, como por supuesto el teletrabajo, que permite hacer muchas cosas, pero no todas. El teletrabajo no sustituye completamente el trabajo presencial, y eso en una embajada como la nuestra pues también se ha visto. Cuando hemos podido, cuando se ha levantado la cuarentena estricta en La Paz, hemos vuelto a trabajar en turnos para recuperar, en cierto modo, la normalidad. También ha afectado a la embajada de la Unión Europea en el sentido de que ha habido algunos expatriados europeos que retornaron a Europa en un primer momento y que, bueno, estamos esperando su retorno. Eso también es algo común en los países donde la situación sanitaria es más débil, entonces se permitía esa posibilidad de teletrabajar desde Europa. Eso ha trastocado, por supuesto, la organización del trabajo, y esperamos recuperar poco a poco la normalidad según se aplane la curva y empiece a reducirse. La desaparición de los vuelos comerciales, por supuesto, cambió también buena parte de nuestro trabajo. Hemos tenido que suspender muchas actividades. No hemos podido inaugurar proyectos de cooperación, etcétera, físicamente. Hemos tenido que ralentizar otros. Esperamos poder retomar las cosas con mayor ímpetu en cuanto sea posible, ¿no? Embajador, hace unas horas se ha presentado el informe de monitoreo de cultivos de la hoja de coca del año pasado.
y la Unión Europea ha mostrado preocupación por el incremento en un 10% de la superficie de áreas de cultivo de hoja de coca. Se habla de un retroceso desde 2011. ¿Cree que Bolivia está perdiendo la guerra contra el narcotráfico? ¿Qué significa esta apreciación? Bueno, como usted bien dice, la guerra contra el narcotráfico es una guerra larga y son muchas batallas. Hemos tenido años donde se ha visto una reducción de la zona de cultivo, también gracias a la cooperación de la Unión Europea desde 2011, junto con nuestros socios, como por ejemplo Naciones Unidas, y ha habido una contención en las zonas de cultivo, pero en los últimos 2 o 3 años ha habido un aumento y este último año ha sido más claro. Un 10% es una cifra ya que nos preocupa, porque es una cifra de 2 dígitos, que obviamente responde a una situación concreta del país. Ha habido una situación de inestabilidad donde no se ha podido realizar las actividades de erradicación en los últimos meses del año, y por tanto pues la cifra ha aumentado. Pero con esta declaración lo que queremos es incidir en que tenemos que retomar los esfuerzos para los próximos años, invertir más, esforzarnos más, aplicar las nuevas tecnologías, hacer un seguimiento más concreto del comercio de la hoja de coca para distinguir lo que es el comercio legal para el uso tradicional de lo que es el destino del producto excedentario que entendemos que va mayoritariamente al narcotráfico. Bolivia es un país de producción y de tránsito que suministra a varios países de América Latina en la región, sobre todo Brasil, y en muy buena parte también Europa. Por lo tanto, es un esfuerzo común que realizamos y vamos a seguir trabajando con las autoridades bolivianas a las que les reconocemos su esfuerzo, con la sociedad boliviana, con las zonas de producción. Queremos mantener un criterio básico que es la paz social, que ha podido ser una característica en Bolivia en los últimos años, pero también ser eficaces en esta lucha que nos compete a todos. Pero en todo caso, por lo que comenta y por el resultado del informe, había habido digamos, un retroceso en esa guerra contra el narcotráfico, contra la producción excedentaria de coca, ¿no es cierto? Bueno, un aumento del 10% no está justificado por el consumo tradicional. Es decir, ha habido un aumento porque ha habido sobre todo una disminución de la erradicación y porque se ha aumentado en algunas partes del país productoras, en algunas de manera notoria, la producción, incluido también en algunos parques nacionales, que también es especialmente preocupante. Por lo tanto, hay que apelar a la buena colaboración con las autoridades y también al entendimiento con la sociedad de las zonas productoras. El informe de Naciones Unidas señala que posiblemente la figura del control social, eso dice el informe de Naciones Unidas, esté dejando de funcionar tan bien como lo hacía en años pasados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Naciones Unidas hace una serie de recomendaciones que valoramos mucho y que vamos a utilizar para fundamentar sobre esas recomendaciones nuestra colaboración en el futuro. Embajador, la relación de confianza, proactividad, cercanía que se construyó entre su representación y el país fue determinante para las negociaciones que se dieron en el momento de la crisis política, fue determinante también para digamos, la calidad de la interlocución con personeros del anterior gobierno. ¿Cómo es su relación con el actual gobierno? ¿Ha podido desarrollar algún tipo de acercamiento? ¿Cómo usted definiría esta relación? Bueno, nosotros hemos intentado siempre mantener una buena relación con todas las autoridades, indistintamente del color político, ¿no? Por eso, precisamente, la Unión Europea pudo ser parte de la mediación desde el primer momento junto con la Conferencia Episcopal. Nosotros no distinguimos por partidos políticos, lo que nos interesa es la relación con el Estado, con Bolivia, y en materia de cooperación, desde luego, apoyar los esfuerzos de desarrollo en los objetivos que establece el gobierno en cada momento. Con las actuales autoridades hemos tenido una relación, yo diría que fluida, y bueno, hemos mantenido nuestros proyectos de cooperación.
porque hemos entendido que estaban formulados para el país, para Bolivia, no para un gobierno en concreto. Y por lo tanto hemos mantenido los desembolsos, hemos seguido invirtiendo en el país y así lo vamos a seguir también haciendo en el futuro. Ujú. Bueno, embajador, le quedan pocas horas, pocos días en Bolivia. Además de todos los aportes que ha realizado en su gestión, ¿qué experiencias propias se lleva usted del país? ¿Cuál será su recuerdo más importante que se lleve del país? Son muchos los buenos recuerdos que me llevo de Bolivia y por eso además estoy seguro de que volveré varias veces. Es un país que ya conocía desde hacía más de 20 años, había estado varias veces y luego tuve la fortuna de ser destinado aquí. En estos 4 años pues, he recorrido prácticamente todo el país por trabajo y también con mis hijos. Hemos conocido pues, desde las zonas selváticas, los parques nacionales, el Salar, el lago Titicaca, las ciudades más patrimoniales, el parque del Sajama, que es un lugar que yo destaco siempre, y Tarija, en fin, son tantos los lugares que he visitado y que he disfrutado que es difícil enumerarlos. Pero lo que sí diré es que Bolivia es un país especialmente diverso, con una riqueza cultural y patrimonial excepcional, reconocido en todos los foros internacionales, por ejemplo, en medio ambiente, tiene una riqueza medioambiental fundamental y que esa riqueza, yo creo, que sigue siendo un gran potencial, que Bolivia tiene ahí una posibilidad de desarrollo extraordinario. El turismo de calidad va a ser fundamental para el futuro de Bolivia. Tiene una oferta tan amplia y tan atractiva, que además con una hospitalidad que es tan característica de Bolivia, que yo creo que con un poco de inversión Bolivia conseguirá ser una gran potencia turística en la región. Yo así desde luego lo deseo y creo que además ahí la Unión Europea y sobre todo algunos países europeos que son punteros en el sector pueden ayudar decisivamente. Embajador, ¿cuáles serán sus próximos destinos? ¿Cuál es el camino que le espera después de dejar nuestro país? Bueno, mi próximo destino, sigo trabajando para la Unión Europea como embajador en Chile. Voy a asumir en septiembre mis funciones allá y cuando acabe mi mandato allá, pues volveré al servicio diplomático español y ahí pues continuaré. Todavía me quedan casi 20 años de carrera, pero en fin, estaré en la zona, por eso les decía que quiero volver a mi querida Bolivia, volveré seguramente varias veces y estaré muy en estrecho contacto con los muchos amigos que he hecho en este país en estos años. Me llevaré a Bolivia en el corazón. Gracias, embajador. Siempre lo recordaremos también con mucho cariño, así que le deseamos la mejor de las suertes en sus próximos destinos. Gracias. Un abrazo fuerte a Página 7. Un abrazo.